Bienvenidos a Punto Colegio de Cocineros. Esta será la tercera de las clases especiales dedicadas a las masas y cremas básicas y clásicas de la pastelería internacional. En las clases anteriores hemos desarrollado el tema masas básicas. Recordemos que las masas básicas son aquellas de las cuales derivan numerosas preparaciones, tanto de la pastelería así como también de la cocina, debido a las tantas variaciones de sabores y texturas que se pueden obtener. Hemos diferenciado las masas en relación al grado de desarrollo del gluten, las técnicas aplicadas para la incorporación de la materia grasa a través de la elaboración de masa quebrada o pâte brisée, masa arenosa o pâte sablé, masa azucarada o pâte sucré, en sus métodos cremoso y arenoso, la masa de hojaldre y la masa de strudel. Otro de los temas ha sido masas batidas. Aprendimos acerca de los tres tipos: batidos de huevos enteros y azúcar para la preparación de genoise y piononos, batidos de huevos separados para la obtención de vainillas, y batidos de manteca y azúcar para la elaboración de cakes. Y hablamos acerca de las propiedades funcionales de sus ingredientes, la capacidad espumante del huevo y el escaso desarrollo del gluten, que conferirán texturas livianas y esponjosas. El tema de la clase de hoy será masas levadas, características masas panaderas con miga debido al empleo de levadura como ingrediente esencial. En la panadería básica existen tres tipos de masas levadas, de las cuales derivarán otras. Estas son masas pobres, con las cuales se elaboran panes franceses, italianos e integrales; masas ricas, bases de panes festivos, dulces y brioche; masas levadas hojaldradas, para la realización de medialunas, croissants y facturas. Del modo de incorporación de la levadura, de la materia grasa y de los ingredientes empleados dependerá la diversidad de los resultados obtenidos. Las características comunes a cada tipo serán crocanticidad de la textura, masa de miga interior. Resultado de la actuación de las levaduras: fermentación, levado de las masas y aporte de alvéolos de aire, y el desarrollo del gluten de la harina, el cual aportará una textura elástica en cuyo interior se alojará el gas carbónico liberado por las levaduras. Masas pobres: se denominan así a las masas con bajo contenido de grasa y azúcar, como los panes de costra dura y miga blanca. Es el caso de los panes franceses, como las baguettes, los panes italianos, como la focaccia, y los panes integrales y grisines. A continuación, nuestro pastelero nos enseñará a elaborar una variedad de pan blanco estilo francés, la baguette, con el empleo de masa pobre. Los ingredientes y proporciones básicos para la elaboración del pan francés son los siguientes: 1 kilogramo de harina 4 ceros, 30 gramos de levadura fresca, 10 gramos de harina de malta, 23 gramos de sal y 600 gramos de agua. La levadura será integrada en la masa a través de la técnica de incorporación directa. Para la realización de la masa pobre y empleando el método directo de incorporación de levaduras, diluiremos la misma en agua tibia con una pizca de azúcar para asegurar una buena distribución en la masa. Recordemos que la levadura es un organismo unicelular que se alimenta de los azúcares y tiene la capacidad de sobrevivir en un medio ambiente con oxígeno y sin oxígeno. Independientemente, se deberá aparte mezclar la harina con la sal e incorporar el agua y la levadura previamente diluida en agua. Es importante recordar: en contacto directo, la sal destruye la levadura. Finalmente se comenzará con la etapa del amasado, cuyo propósito es combinar todos los ingredientes hasta formar una masa uniforme y suave. Debemos distribuir en forma pareja la levadura dentro de la masa y desarrollar así el gluten. El sobreamasado es un error, ya que si el gluten desarrolla demasiado, comenzará a perder elasticidad, lo que dificultará el armado de las piezas. La sal usada en cantidades correctas evitará este problema, ya que hará al gluten más fuerte y elástico. Luego del amasado se dejará reposar la masa. Durante este lapso daremos paso a la fermentación y al aumento del tamaño.
La masa fermentada debe ser estirada con un palote y cortada en tiras anchas, las que serán enrolladas y luego porcionadas del tamaño de un puño. Estas porciones de masa serán bolladas. Los nudos del bollo deben quedar en la base de las piezas para evitar que durante la cocción se abran y se deformen. Cada pequeño bollo de masa será estibado sobre una placa enmantecada y fermentado nuevamente antes del horneado. Esto incrementará el tamaño de las piezas ya moldeadas. Empleando la misma masa, se pueden realizar distintas formas, en este caso, una trenza. También una pieza denominada sombrero, que se logra fermentando 3 bollos en un pequeño molde previamente enmantecado. Para comprobar el estado del levado basta con presionar ligeramente la pieza con un dedo. Si la masa vuelve a su estado inicial significa que está lista para ser horneada. Las masas a las que le falta levado tienen poco volumen y textura densa, mientras que las que se pasan de levado presentan texturas porosas y algo de pérdida de sabor. Antes de ser llevadas al horno, las piezas serán pintadas con huevo batido para que adquieran brillo. También pueden ser espolvoreadas con semillas de amapola y sésamo. Luego se realizarán ligeros cortes superficiales con un cuchillo u hoja de afeitar para que el pan se abra durante la cocción. Para la elaboración de panes saborizados se emplearán los mismos ingredientes que para el pan francés. 1 kilogramo de harina 4 ceros, 30 gramos de levadura fresca, 10 gramos de harina de malta, 23 gramos de sal y 600 gramos de agua. La diferencia radica en que el sabor será añadido en el momento del amasado. Un ejemplo de una masa pobre saborizada es la focaccia, típico pan italiano de presentación bastante rústica. Consiste en una masa pobre saborizada con aceite de oliva, tomates secos, orégano y aceitunas. La masa se espolvorea con harina y sal gruesa antes de ser horneada. Los ingredientes para la elaboración de la focaccia son los siguientes: 1 kilogramo de harina 4 ceros, 350 gramos de leche, 200 gramos de agua, 30 gramos de azúcar, 80 gramos de manteca, 30 gramos de aceite, 25 gramos de sal, una pizca de pimienta y 50 gramos de levadura. Otro ejemplo de masa pobre saborizada o no son los grissines, cilindros delgados con escasa cantidad de miga, es decir, secos y crocantes. Los ingredientes y sus proporciones son las siguientes: 1 kilogramo de harina 4 ceros, 100 gramos de manteca pomada, 20 gramos de extracto de malta, 20 gramos de levadura, 20 gramos de sal y 400 centímetros cúbicos de agua. Para la elaboración de los grissines se procederá de la misma manera que para la elaboración del pan francés, pero en este caso se saborizará la masa con orégano y queso parmesano. La masa fermentada ligeramente se estirará y será reservada en frío antes de la obtención de los grissines. Para ello, deben cortarse finas tiras de aproximadamente medio centímetro de espesor y estibarlas sobre una placa enmantecada. Dejamos fermentar por aproximadamente 10 minutos y horneamos a 240 grados centígrados durante otros 10 minutos hasta que logren crocanticidad. Los panes de masas pobres como el francés se caracterizan por presentar costra dura y miga con alvéolos homogéneamente distribuidos. Para la obtención de esta textura debe hornearse con inyección de vapor durante la primera etapa. El vapor hará posible que la capa externa se mantenga blanda y que la masa se expanda en forma pareja. Reiteramos entonces, el vapor en los primeros minutos del horneado del pan otorgará a las piezas una costra fina, crocante y brillante. Las masas ricas son aquellas que tienen altos porcentajes de grasa, azúcar y a veces huevos. Se emplean para la realización
de panes festivos como el pan dulce, roscas y trenzas, pan lactal y brioche. El pastelero nos enseñará a preparar pan lactal. Los ingredientes básicos y sus proporciones para la elaboración son los siguientes: 1000 gramos de harina 4 ceros, 300 gramos de leche, 300 gramos de agua, 40 gramos de azúcar, 40 gramos de levadura, 100 gramos de manteca y 23 gramos de sal. La técnica de incorporación de la levadura a emplear para la realización de estas masas será a través de una esponja. Este método de fermentación consistirá en disolver la levadura en una parte de agua junto con otra parte de la harina para que fermente antes de ser incorporada al amasijo. Habiendo empleado el método de la esponja, ya tendremos la masa amasada y fermentada. En este caso se incorporará un paso adicional, que es la desgasificación de la masa, en donde quitamos todo el gas obtenido en la primera fermentación para asegurarnos una amiga pareja. Luego de desgasificar la masa, incorporaremos la manteca empomada y la integraremos bien a través del amasado. La pieza se moldeará en budineras previamente enmantecadas y enharinadas. Dejaremos así que se produzca la segunda fermentación, hasta que doble su volumen. Durante este paso, la levadura actuará sobre los azúcares de la masa para producir dióxido de carbono y alcohol. El gluten se volverá más elástico durante la fermentación y podrá estirarse aún más y aumentará su capacidad para retener gas. Una masa con mala fermentación no desarrollará buen volumen y su textura será porosa. Una masa que se eleva por demasiado tiempo o en demasiada temperatura se volverá pegajosa, dura de trabajar y ligeramente ácida. Es importante que las masas leven en un ambiente controlado, como el de las fermentadoras, o bien tapadas para evitar el contacto con el aire. La levadura a 1 grado centígrado permanecerá inactiva. Entre 15 y 20 grados centígrados se desarrollarán lentamente. Entre 20 y 32 grados centígrados es la temperatura óptima de crecimiento de las levaduras. A los 38 grados tienen una reacción lenta y a los 60 grados centígrados, como hemos dicho, mueren. La superficie debe ser pincelada con huevo y hornearse. Durante esta cocción, la acción de la levadura continúa hasta que alcance los 60 grados centígrados y sus células mueran. Estos panes de masa rica poseen una alta concentración de grasa o azúcar que pueden inhibir el crecimiento de la levadura. Por ello se realiza previamente la esponja con la finalidad de que la fermentación sea casi completa dentro de la misma y antes de mezclar la levadura con la grasa o los azúcares. Por otro lado, estas masas pueden tener mayor porcentaje de materia grasa, huevos y o azúcar. Deben ser horneadas a una temperatura menor que los panes de masa pobre. La temperatura del horno deberá ser de aproximadamente 200 grados centígrados. Recordemos que el amasado debe ser mínimo, ya que se pretenden productos muy tiernos. Esta masa de brioche se caracteriza por su pleno perfume a manteca, sin presencia de otros aromas. No es un pan dulce, ya que su fórmula lleva cantidades parecidas de sal y azúcar. Su único elemento líquido son los huevos. Es un pan de mesa que sirve para acompañar preparaciones saladas y dulces. Su preparación consiste básicamente en el amasado de los elementos sin la manteca en una primera instancia. Esto se debe a que el amasado violento calienta la masa y funde la manteca impidiendo un buen levado. La textura de la manteca que se incorpore es muy importante. Debe tener consistencia pomada, pero no cremosa. Los ingredientes y sus proporciones son los siguientes: 1000 gramos de harina 4 ceros, 500 gramos de huevos, 100 gramos de leche, 100 gramos de azúcar, 20 gramos de sal, 50 gramos de levadura y 600 gramos de manteca.
Para el armado de las brioches à tête, debe bollarse la base de las mismas siguiendo el mismo procedimiento que para el pan francés. También serán acomodadas en placas enmantecadas. Luego se realizará un pequeño orificio en el centro para la introducción de una porción de masa más pequeña a modo de sombrero. Así se dejarán reposar para la segunda fermentación y antes de ingresar al horno se pincelarán con huevo. Las masas levadas hojaldradas son aquellas para las cuales una parte de la materia grasa es incorporada a través del proceso de estirado y plegado en vueltas, formando capas alternativas de masa y grasa, de manera que al hornearse generarán una textura hojaldrada, es decir, que son una combinación de las masas con levadura y los hojaldres. Con este tipo de masa se elaboran medialunas, croissants y facturas. Los ingredientes y proporciones para la elaboración de las medialunas son los siguientes. Para la realización del empaste, 50 gramos de harina 4 ceros, 200 gramos de manteca y 50 gramos de margarina para hojaldre. Para el amasijo, 500 gramos de harina 4 ceros, 110 gramos de azúcar, 125 gramos de huevos, 5 gramos de miel, 100 gramos de leche, 75 gramos de agua, 8 gramos de sal, 2 gramos de limón, 3 gramos de vainilla, 15 gramos de levadura y medio gramo de ralladura de limón. La técnica de incorporación de la levadura para esta masa será igual que para las masas ricas, a través de una esponja. Para la obtención de las croissants, trabajaremos de la misma manera que para la obtención de las medialunas, empleando los siguientes ingredientes. Para el amasijo, 450 gramos de harina 4 ceros, 250 gramos de leche, 60 gramos de azúcar, 8 gramos de sal y 15 gramos de levadura. En tanto que para el empaste, 150 gramos de manteca y 50 gramos de harina 4 ceros. El procedimiento consistirá en la elaboración de un amasijo al que se le incorporará a la esponja. El método de levado por esponja cuenta con las siguientes ventajas: menor tiempo de fermentación de las piezas, aumento de la flexibilidad de la masa y mayor volumen, mejor sabor, requerimiento de menor cantidad de levadura para lograr el mismo volumen de masa. La proporción de ingredientes para realizar una esponja es la siguiente: 60% de levadura, 30% de agua y 20% de harina. Para la elaboración de la esponja debemos disolver la levadura en una parte de agua junto con otra parte de la harina. Así se dejará fermentar antes de ser incorporada al amasijo. Para la elaboración del amasijo de las croissants, debemos mezclar en una amasadora mecánica todos los ingredientes, es decir, la harina, la sal, el azúcar, el resto de la levadura y parte de la leche total. Amasaremos durante la incorporación del resto de la leche y finalmente la esponja fermentada. El amasijo debe amasarse para permitir el desarrollo del gluten y brindar la propia elasticidad de una masa panadera. Una vez obtenido el amasijo, será estirado e integrado con el empaste. Cerraremos en 4 como si fuese un paquete y comenzaremos con el procedimiento de estirado y vueltas, como si se tratase de un hojaldre. De manera que procederemos siempre en una sola dirección y daremos en total 2 vueltas dobles.
Una vez terminada la masa de las medialunas, debe estirarse ahora en todas las direcciones hasta lograr un espesor de aproximadamente medio centímetro. Se cortarán tiras de unos 18 centímetros de ancho, a partir de las cuales se obtendrán triángulos. Del mismo modo operaremos para la obtención de las croissants. La diferencia entre ambas masas radicará en que las de las croissants carecerán de huevos y azúcar, por lo que su masa soportará mejor las temperaturas de cocción, pudiendo ser horneadas a una temperatura de 250 grados centígrados. Los triángulos para las croissants se cortarán en piezas más grandes que los de las medialunas y se suelen armar rectos. Los triángulos de masa deben ser enrollados desde la base hacia el vértice opuesto mientras se estiran de la punta. Se estibarán luego sobre una placa. Se acomodarán unas sobre otras para evitar que sus puntas se quemen. Antes de hornear, pincelaremos con huevo batido y dejaremos que se produzca la segunda fermentación, teniendo cuidado de que no sea excesiva y las piezas se deformen. Durante la cocción, la masa aumentará su volumen con rapidez debido a que las altas temperaturas estimularán el crecimiento de las levaduras por un breve tiempo, liberando más gas carbónico. Aproximadamente luego de 10 a 15 minutos, el interior de la masa alcanzará los 60 grados centígrados y las levaduras morirán. Mientras tanto, el almidón gelatinizará y las proteínas del gluten coagularán encerrando en su interior el vapor de agua. Posteriormente, al enfriarse las piezas, las cavidades ocupadas por el vapor y el gas carbónico formarán los alvéolos de la miga. Por otro lado, la grasa encerrada entre las láminas de masa se fundirá y la humedad generada producirá el vapor. Este es responsable de que las capas de masa se separen entre sí. Sumando ambas acciones durante la cocción, obtendremos una masa de miga hojaldrada. En la siguiente clase especial de masas y cremas aprenderemos acerca de las cremas básicas de la pastelería. Realizaremos diferentes cremas cocidas y heladas, tales como pastelera, inglesa, mousse y helados. Aprenderemos en cada caso la función de cada uno de los ingredientes y aplicaremos diferentes principios para la ligazón de las mismas. Nos despedimos así hasta otra clase de A Punto Colegio de Cocineros.